La fidelidad de Dios está sobre todo ser humano, sobre todo aquellos que creen en Él. Si le eres fiel a Dios, su fidelidad va a ser recompensada. Y tenemos una de las realidades más grandes, de que hay dos partes en las cuales nosotros debemos ver la postura bíblica y no ampararnos en un texto bíblico que precede al contexto, donde nos está diciendo otra cosa. Acá puedes decir, o me puedes decir, el hermano tira la piedra como que si no tuviera pecado. Pero la realidad no es eso lo que dice este texto bíblico. El texto bíblico lo que dice es que no tenemos que justificar nuestros pecados. Del que tiene pecado y tiene dificultades y cayó de la gracia de Dios, la base bíblica es de que en Cristo Jesús tiene que tener una conducta diferente el que está en la iglesia y es creyente. Pero si el que está en la iglesia peca y desobedece a Cristo, hay una situación en la cual la palabra no tolera el pecado cometido, que él está dentro de la iglesia. Y en Apocalipsis 2:20 miramos de que la persona que cae de la gracia de Dios asume las consecuencias de su pecado, y la realidad es que debe de ser severamente reprobado y expuesto, según Lucas 17:3 y Primera de Corintios 5:1 al 13. Hay realidades en las cuales puede decir no juzguéis, pero hay realidades en las cuales no juzguéis cuando usted no tiene la evidencia de algo, la seguridad de algo. Pero ante la realidad de haber evidencia y circunstancia y prueba, la palabra te amerita que por eso Él constituyó los ministerios. Él constituyó los diáconos en el capítulo 5 de Hechos. Y ellos son los líderes de la iglesia que Dios ha puesto a la cabeza al lado del pastor. ¿Para qué? Para dirigir la iglesia y disciplinar este caso. Ya está parte de una disciplina eclesial. Entonces no podemos justificar el pecado dentro de una congregación. No es lo mismo que las personas afuera hagan lo que quieran, pues realmente sabemos que ellos no conocen de la palabra del Señor. Y el enfoque de la palabra va hacia el área de adentro, cuando la persona ya es cristiana y cae de la gracia de Dios. La misma palabra dice que se confronte, que se le busque solución. Y en el capítulo 10, versículo 13 de Primera de Corintios, te dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados. Aquí tenemos la versión de la palabra. Pablo nos habla a través de la carta de los Corintios, y lo que nos está diciendo es que no justifiquemos el pecado de nadie con excusas, con simples cosas, diciendo es que somos imperfectos, es que caemos, es que pues que a dónde vas a ver que en la realidad sean santos los que están en la iglesia. Pues yo te voy a decir que en el capítulo 1 de Colosenses, Pablo escribe a los santos que están en Colosa. ¿Que por qué lo escribía Pablo? Es porque cada quien tiene que buscar la santidad en su corazón, sin la cual no va a ver al Señor si no hay santidad en su vida. Tenemos una de las realidades más significativas de que en el reinado de Dios no hay excusas. El que se santifica, santifíquese para Dios. Y el que está en el pecado dice que no lo puede justificar, sino que confronte al pecado. Y hay dos formas de ayudarte. Una, que la persona confiese su pecado para prosperar y que no lo encubra. Y dos, que pase un proceso de observación donde la realidad, ahí la persona pueda sanar y ser restaurada su vida. Porque yo quiero decirle de que en Cristo Jesús somos nacidos de nuevo. Ya no podemos seguir pecando ni con palabras, ni con pensamientos, ni con acciones. El capítulo 6 de Romanos no nos da la libertad de pecar. Porque yo le voy a decir
que es cierto, usted está en la gracia, yo estoy en la gracia, pero el hecho que esté en la gracia no está en la ley, aunque la ley no se abolió porque Jesucristo vino a cumplir la ley. Yo quiero decirle que la ley es para los incrédulos, para medir el estándar y el nivel de los incrédulos, pero cuando viene a Cristo usted es medido a través de la gracia, y la gracia exige y demanda más que aún que la ley. Pero dice el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces podemos ver que Dios nos sigue hablando a través del capítulo 6. Pablo nos comienza a desafiar en una idea de los cuales dice que el creyente no puede continuar en el pecado. No puede continuar en el pecado significa que te tienes que apartar totalmente. El día que cae de la gracia de Dios, el Espíritu Santo se apartará de ti porque el Espíritu de Dios se constricta. Y en una de las formas más difíciles es ser reprobado por parte de Dios. Algunas personas andan en pecado, andan ministrando, andan en los altares, andan haciendo lo que ellos quieren, pero no saben las consecuencias a las cuales se están metiendo por andar en esta situación de dificultad en su vida. En el capítulo 6 de Romanos había una situación de una secta llamada antinomiana que estaba tergiversando la realidad del texto bíblico. Recuerde, en aquellos tiempos la palabra de Dios estaba de una forma corrida y no estaba desglosado a través del canon de los libros, sino que esto fue muchos años más adelante. Pero la realidad es que aquí Pablo está refutando acerca de la tergiversación de la palabra, donde las personas creían que ya porque estaban en la gracia ellos podían fornicar, podían adulterar, podían hacer incesto, podían hacer muchas cosas, borrachera y lo que fuera, y ellos eran salvos. La realidad no es esa, estimado amigo. La realidad es que Cristo Jesús murió en la cruz y usted es salvo por gracia, pero debe de consagrarse para el Señor, repudiando y condenando el pecado, viviendo una vida de santidad para el Señor. Lo mismo para el incrédulo, para la persona que no conoce a Cristo, esto es así. Para la persona que está de creyente dentro de la congregación, esto es así. La palabra no cambia, la palabra es la misma, la palabra es la misma que se escribió hace miles de años atrás y sigue siendo la misma escritura infalible. Lo que pasa es que la mentalidad de la persona y su pecado en su conciencia lo hace de que la palabra la quiera doblegar a su antojo. Esa es toda la realidad. Cuando el hombre es carnal, dobla la palabra a su nivel que le satisface